Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Este vídeo lo estoy subiendo un poquito más tarde de lo que yo creía, porque ha coincidido con el evento de Año Nuevo Lunar y os he querido subir mis impresiones del evento antes de que se acabe el evento. Entonces por eso habréis visto primero el anterior vídeo a este, el del evento lunar, o otro, porque no sé en qué orden subiré los vídeos. Pero el primero que se voy a subir es el del Año Lunar. Bueno, ¿de qué va este farmeo? Con este farmeo vais a poder sacar dinero de los Magikarps. Y diréis, ¿otra vez? Esto ya lo había subido. Vale, no sé qué título le pondré, si lo mismo que el del Magikarp, pero con un 2.0 no lo sé. Es otro método que he encontrado, ¿vale? Involucrando los famosos señuelos, que le sigo encontrando utilidades por un tubo. Lo primero, tenéis que estar en Sinnoh. No he encontrado otro sitio, seguramente lo habrá, y os explico luego cómo mirarlo, pero yo os recomiendo que, bueno, si alguno se conoce alguna otra zona que se pueda hacer algo similar, que lo dejen en comentarios y así ayudáis a los demás. Tenéis que ir a la zona de combate. Esto es para conseguir una caña específica, ¿vale? Tenéis que hablar con este señor, ¿vale? Y os va a dar la caña esta, la super caña, ¿vale? Es la que vais a necesitar. Ahora, os vais a volar o ir, solo tenéis que seguir todo recto por aquí. Yo no voy a hacer el camino entero a la zona de descanso. Recuerdo que para esto hay que pasarse, si no me equivoco, a la liga. Por eso digo que los que no tengáis aún la liga o esta región, no sé si hay otras alternativas. La cuestión es, tenéis que venir a este estanque, cualquier parte de este estanque, y pescar con la super caña teniendo activado, ¿vale? ¿Dónde está? Un señuelo. Yo no lo voy a hacer porque no quiero malgastar el señuelo ahora. Es una explicación. ¿Qué va a pasar? Que os va a salir un Magikarp de nivel 70 y algo. Os puede salir de cualquier nivel, ¿vale? El nivel no es específico. Puede salir de nivel 72, o sea, 40 y algo. Os puede salir al 78, como me pasó a mí. Os puede salir al nivel que sea. ¿Sabéis por qué es esto? Que es al nivel que sea y no siempre al mismo nivel. Porque me he dado cuenta de esto, gente. Siempre que vayáis a la Pokédex, a sitios, y veáis esto, 1 al 100, significa que es, ¿ves? Es aquí donde estamos, zona de descanso. Significa que es usando el señuelo, supongo. Porque diréis, no, pero aquí no especifica señuelo, tal. Ya ponen aquí con la super caña. ¿Por qué? Yo lo digo porque mirad lo que tiene el señuelo. Una propiedad que tiene el señuelo es, lo leéis por ahí, los enemigos son un poco más fuertes de lo normal, lo que significa que aparecen a más nivel del común. Por eso en el vídeo que he subido, los Dratini, que ya lo han matado ese farmeo, por ahora está roto, ya no sirve, la gente lo ha devaluado demasiado, pues es lo que hay. Pues en ese farmeo, por ejemplo, podríais encontrar Dratinis al mismo nivel a más nivel que lo que necesita para evolucionar a Dragonite. Entonces, ¿qué significa eso? Que con solo subirle un par de niveles tenéis el Dragonite. Pues esto es lo mismo, podéis capturar Magikarps de nivel muy alto. Y eso para los noobs, por así decirlo, que quieren Pokémon para la historia, pues es top. Porque mirad, ponéis Gyarados, que ya sabéis que evolucionar un Magikarp es muy fácil, ¿vale? Evolucionar un Magikarp está regalado, es muy fácil. Pues mirad lo que os podéis encontrar. Voy a poner al 79 porque es al nivel que yo lo tenía. Y veis que no hay. Los únicos que hay o tienen Natu o son Breeders, ¿veis? Esto es 2×31. Y encima firme, encima tiene Natu. Este, por ejemplo, es modesta, pero tiene 31, si no me equivoco, en ataque especial. ¿O cuál era ese IP? No, en defensa. Bueno, este no coincide. Pero ya veis, no tenéis más a elegir. Luego también, creo que lo teníais al 45, yo que sé, me lo voy a poner por poner. ¿Veis? Aquí ya, por ejemplo, ya hay gente que ya la ha devaluado. Yo ya no recomiendo, a no ser que a no ser que vosotros compréis este si solo hay uno, pero veis, más o menos podéis sacar también 15k porque no está más barato. Porque solo es un caso. Hace 8 minutos además. Este va a instavolar. De hecho, seguro que ya ha volado. ¿No? Pues va a instavolar. El truco es ese, ¿vale? Y yo os voy a mostrar ahora, ¿vale? Antes de enseñaros el clip de cómo capturo el Magikarp a ese nivel efectivamente, os voy a enseñar cómo lo he vendido. Yo lo puse a 40k, pero luego me arrepentí porque no se vendía. Y fue venderlo barato y se instavendió. Solo que lo he dejado en el servidor de comercio para que veáis que sí se ha vendido, ¿veis? Nivel 79, Gyarados, 14.000, 15.000k, o sea, 15k. Podéis pedir lo que queráis, si no hay ninguno más, podéis poner más. Pero bueno, tener lógica. Si veis que el más barato hasta ahora vale 50k y es un 2×31 con Natu, no pongáis a 45k. Si veis que a 50k hay un 2×31 con Natu. Aunque igual un nuevo no entienda y vaya a comprarlo igual, tenéis más posibilidades si pedís una cifra lógica de 15 a 30k, por ejemplo, una cifra más baja. Pero veis, sale rentable, en mi opinión. ¿Qué gastáis? 2 minutos, 1500 en el por cada señuelo, que no es caro. Y una Pokéball normal, porque un Magikarp, ya me diréis, se captura fácil. Y subirlo de nivel es rápido.
Así que compensa, en mi opinión, compensa este farmeo. ¿Cuánto tardarán en que se pete el GTL de puros Pokémon de Magikarp nivel alto? Bueno, perdón, Gyarados nivel alto. Nada, en nada este método estará quemado, pero bueno, es la triste realidad. Así que ahora mismo os voy a dejar con el clip, ¿vale? De cómo capturo el Magikarp y ahora nos vemos. Hola, hoy os traigo solo un par de chistes porque el clip es corto y no da para más. ¿Qué Pokémon engancha más que un gancho? Garchompa, jajaja. Vaya porquería de chiste. Gracias. Os dejo el último. ¿Cuál es el Pokémon hembra más feo de todos? Fearow, jajaja. Porque tuviste que contar uno tan malo, ahora por tu culpa perdí como 5 neuronas. Matémosle. De acuerdo. Esperen, no ayuda. No huyas, rata, y asume tu responsabilidad y déjate pegar como un hombre. Pues ahora me siento mujer, así que si me pegas te denuncio por violencia de género. Oye, no puedes hacer eso. Maldito cobarde. Maldita, ahora soy mujer. Espera, ¿cómo hiciste para cambiar la voz y todo? La magia de la edición XD. ¿Sabes qué? Me da igual lo que me suceda, te vas a enterar igual. Ah, socorro, me persigue un machirulo violador y maltratador. Mejor corta el vídeo, esto no será para nada apropiado mostrarlo, ya que podrían banearlo por violencia explícita. Sí, parando la grabación, se va a enterar por jugar con el género a conveniencia el muy calvo cabeza de rodilla. Bueno, pues ahora que habéis visto el clip, voy a hacer ya la despedida. Espero que, bueno, que os sirva para hacer un poquito de dinero. Simplemente, como os he enseñado antes, los que queráis saber, los que sepáis de ubicaciones, de otras ubicaciones, poner en la descripción. Pero ya os digo yo que del Magikarp no creo que tenga más ubicaciones de ese estilo, porque si miráis, o lo he pasado mal, o sea, no lo he leído mal, o no hay. Pero si vais viendo la barra de niveles, en el único sitio que sube hasta el 100 es en la zona esa, en la zona de descanso. Pero os apuesto a que habrá más Pokémon así, Voy a mirar uno random, una pre-evolución random, por ejemplo. No, pero que no sea de los iniciales, que tenga evoluciones buenas. Por ejemplo, yo qué sé, chicos, no sé cuál escoger. No sé cuál escoger. Los Dratini, por ejemplo. ¿Hay forma de que aparezcan a más nivel? ¿Dónde están los Dratini? Aquí. ¿Hay alguna forma de que aparezcan a más nivel? Uy. Pues no, ¿veis? Por ejemplo, aquí ya se sabe que lo más alto que os va a aparecer, gracias al señuelo, es al 40. En esta zona, la Torre Duodraco, que es donde se enseñó yo el farmeo. Pues sin más, o sea, ya podéis ver, o sea, mirad por cada Pokémon, ir a sitios y buscad el nivel más alto que haya. Y que sea un Pokémon evolucionable, porque casi siempre las evoluciones valen más. Y si encima tienen nivel alto, para la historia de mucha gente va a valer más. Así que bueno, este es otro método que os traigo, así que os vemos en un próximo vídeo, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros. A ver si llegamos a los 2K pronto, que estamos cerca, así que adiós.